Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, seus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Luchando con la gran victoria que siempre afirma los pies. Si estaremos con Cristo, andando un camino de luz, las piedras son nada pisadas, seremos victorias de cruz. La piedra que fue quebrantada llevó a ser piedra angular. La piedra que fue rechazada es piedra que puede salvar. Si tú te pierdes, amigo, procura encontrar a Jesús. Te convertirá en una joya, la piedra que trae vida y luz. La piedra que trae vida y luz. Queremos dar la bienvenida otra vez a todos que están con nosotros por primera vez aquí en la iglesia de Southgate, y también dar la bienvenida a usted que nos acompaña por la televisión, por internet. Que Dios nos bendiga a todos. Seguimos, mis hermanos, el seminario que ya empezamos la otra semana, eventos de los últimos días y la reforma pro salud. Eventos de los últimos días y la reforma pro salud. Quisiera mencionar, hermanos, de que ustedes deben traer este librito cada sábado, ¿ok? Deben traer, es pequeño, así que no pesa, ¿no? Traigan este libro. Si usted no tiene libro, pues usted puede bajar en tu celular y ahí lo puede tener en tu celular. Quisiera decir, hermanos, de que ahora debemos estudiar esses livros: Consejos sobre régimen alimenticio, El conflicto de los siglos, Primeros escritos, Eventos de los últimos días. Bueno, tenemos muchos más, pero estos serían, y más que todo, claro, la Biblia es el libro número 1 y el libro deseado de todas las gentes, porque sin Cristo ni siquiera somos cristianos, ¿no? Entonces tenemos que primero entender la misión, la obra de nuestro Salvador. Ahora estoy dando una clase muy bonita en el instituto, que es la clase de Evangelios. Y estoy muy enamorado de esta clase porque estamos estudiando la vida de nuestro Salvador y también las costumbres de su tiempo, ¿no? Usos y costumbres de aquel tiempo. Vamos a colocar, hermanos, entonces el PowerPoint para que podamos arrancar esta clase número 3. Tengo un pequeño problema, hermanos, porque quisiera hacer cada sermón
una clase, pero esta clase número 2 y 3, ellas las dos, hablan de lo mismo, que es Mateo capítulo 24. Si usted analisa, são 20 capítulos del livro Eventos de los Últimos Dias. São 20 capítulos. Pero el capítulo 2 y capítulo 3 hablan de las señales de la pronta venida del Señor, que es el estudio del capítulo 24 de Mateo. ¿Me están acompañando? Okay. Muy bien, como estaba mencionando, mis hermanos, es un privilegio poder estar en esta iglesia ahora. ¿Por qué? ¿Cuál iglesia que te va a enseñar a comer, a vivir sano, a arreglar su familia y a la vez prepararse para la venida del Señor? Y eso no es el pastor Souza o algún evangelista que venga aquí. Esto es palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El Señor es tu Padre. Él te ama. Él quiere enseñarte. Él quiere guiarte. Por eso es bueno venir a la iglesia. No falten los cultos de la iglesia. Miren aquí, hermanos, qué maravilloso venir a la iglesia. Es tan maravilloso. Nadie nos pregunta, ¿usted es rico? No, pues yo no soy rico, pues entra de toda manera. ¿Usted está enfermo? Pues entra de toda manera. ¿Usted es niño? Entra de toda manera. No importa, todos somos bienvenidos a la presencia de Dios. ¿Decimos amén? Así, mis hermanos, vamos a estar estudiando esas profecías del libro Eventos de los Últimos Días en relación a la reforma pro salud. Es muy importante, hermanos. No es solamente para lucir mejor, o porque tengo una casa y quiero disfrutar mi casa, o porque ahora tengo nietos, quiero verlos crecer. No, mis hermanos, debemos tener salud porque nuestro Padre quiere que estemos sanos. ¿Cuál madre que estaría contenta viendo sus hijos enfermos? No, mis hermanos, a la mamá se desvela, ¿no? Y hace de todo para que sus hijitos estén sanos. Pues Dios nos criou sanos e quiere sanarnos. Ele, mis hermanos, nos quiere ayudar ahora. Por eso estamos delante, mis hermanos, de la mayor crisis de todos los tiempos. La mayor crisis, eso ya estudiamos a la otra semana, el capítulo 1, la mayor crisis de todos los tiempos. Pero ¿sabes qué? No estamos preparados para esta hora. No estamos preparados. El libro de Amós capítulo 4, versículo 12 dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Tenemos que prepararnos ahora. Y Apocalipse, hermanos, dice claramente, conforme ya leemos: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas escritas en este libro. ¿Cuál libro? Capítulo 1, versículo 1, revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que en breve deben acontecer. Por tanto, mis hermanos, ahora se requiere una obra de preparación para cada uno de nosotros, y no solamente para nosotros, también para nuestros familiares, una obra de preparación. Por eso le decía, mis hermanos, ahora nos urge sanar. No importa si es una gripa, si es una artritis, si es un cáncer, nos urge sanar, porque Dios quiere tener un ejército sano para servirlo en esta guerra, en la batalla final. Por eso es muy importante que ahora lo que nos toca es obedecer, porque si yo no hago ejercicio, no tomo agua, no tomo luz solar, como tarde de la noche, como pura comida chatarra, no hay manera, hermanos. En la rebelión no hay manera. Dios tiene que dejarnos a sufrir las consecuencias. Y las consecuencias no es solamente tener un dolor, una inflamación, una fiebre. Las consecuencias es ser posesionado por Satanás. Por eso ahora nos toca obedecer. Aquí dice así, hermanos, el libro, este librito que estaba leyendo ya, Testimonios para los Ministros, dice así a la página 115, los que investigan esta palavra deve manter sua mente clara. Nunca devem complacer o apetito pervertido al comer ou beber.
Isso também está em Eventos de los Últimos Días, a la página 208, ¿no? Si lo hacen, el cerebro estará confundido, serán incapazes de suportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de la tierra. Entonces, mis hermanos, Satanás sabe de esto. Por eso el enemigo quiere que nosotros comamos y bebamos de manera equivocada para que tengamos una mente como cerrada. Usted da un estudio bíblico a una persona, le habla de la santidad de la ley de Dios. Y esta persona sin ninguna lógica dice así: Jesús clavó la ley en la cruz. Pero eso no tiene sentido. Cualquier persona que tenga una mente lúcida nunca va a decir una tontería, una baboseira tan fea. ¿Cómo que Jesús clavó la ley eterna, la ley de amor en la cruz? Entonces ahora yo puedo robar, puedo adulterar, puedo mentir. No, Jesús clavó la ley en la cruz, pues ahora estoy liberado. No hay sentido, no tiene lógica. Pero como la gente está predicando eso con la Biblia en la mano, diciendo Jesús clavó la ley en la cruz, es que la mente está como cerrada, no puede entender lo que está diciendo, pura tontería. Jamás que la ley fue clavada en la cruz. Entonces, mis hermanos, ahora tenemos que, antes de salir, ayudar a un borracho, ayudar a una persona a recibir la palabra a la luz de la verdad presente. Tenemos que ayudarla ¿a qué? A limpiar la mente. Ahora usted habla de la ley, de la venida del Señor, del Santo Sábado, y la persona ahora recibe la luz, porque la mente está abierta. No hay sentido salir a tocar puertas, dar estudios bíblicos, si la mente de la persona está cerrada. ¿Y por qué está cerrada? Sus nervios están desquiciados, sus hormonas están descontroladas. ¿Por qué? Toma café, se desvela, mira películas de terror, anda haciendo cosas malas. Entonces su vida no puede estar abierta para recibir cosas espirituales, viviendo de una manera carnal. La carne y el espíritu están en guerra. ¿Me están acompañando? Entonces, hermanos, ahora vamos a estudiar verdades solenes. Uno de los capítulos más solenes de la Biblia, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21. Pero si nuestra mente está cerrada, estamos gastando el tiempo, perdiendo tiempo, porque no vamos a ayudar a nadie. Por eso les leía esta cita. Quisiera, hermanos, hablar un poquito, casi no hablo de este tema. Tengo un libro aquí llamado Conducción del Niño. Yo necesito, hermanos, de mucha ayuda, especialmente de las hermanas que nos están apoyando en la escuela sabática en relación a los niños. Necesitamos colocar un programa, hermanos, fuerte para los niños. Este programa, mis hermanos, tiene que estar en armonía, completamente en armonía con la palabra de Dios. Lean este libro, Conducción del Niño. Este niño no es tuyo. Esta niña no es tuya. Este niño tiene un dueño y te va a reclamar un día. ¿Me están acompañando? Entonces, mis hermanos, cuando algunos padres se estaban preparando para recibir un niño al Antiguo Testamento, el Señor Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, llamó a un ángel y dijo: usted va a visitar aquella pareja, les va a dar estas instrucciones. Y les colocó las instrucciones. No podemos dar lo que nos antoja a nuestros niños. No podemos dar, hermanos, apenas porque grite, quiere algo. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender lo que Dios quiere que demos a los niños y cómo lo educamos. No debemos dar nunca comida chatarra, nunca fritura, nunca azúcar refinado, ni tampoco tratarlos, hermanos, como a perros, gritando a sus oídos y diciendo que son estúpidos y que no aprenden. Ellos están creciendo, ellos necesitan, hermanos, ser respeitados. ¿Me están acompañando, hermano? Los discípulos fueron rudos, porque los niños corren, gritan, y los discípulos ya estaban como que echando como si fueran perritos, y Jesús dijo así: no lo hagan. De los tales es el reino de los cielos. Qué bonito entender eso, hermanos. Entonces la iglesia
temos que aprender isso, temos que ter um ministério de niños com histórias apropriadas para sua devida idade, com um estilo de vida apropriado, não dando cada 5 minutos aí uma galleta, um pão e uma coisa. Não, hermanos, este niño vai estar enfermo. Eles têm que respeitar os horários, têm que ter domínio próprio, aprender domínio próprio. Eles têm que esperar a hora da comida, porque se você está dando cada 5 minutos algo a comer, quando vem a hora da comida, não querem comer nada. Aí está a comida integral, bonita, não querem comer porque acabaram de comer. Têm que tomar água, os niños têm que tomar água. Tem que aprender a tomar água com limão por la manhã, de la mesma maneira como nós outros. Agora, claro, 2 anos, hasta aí, pues claro, o niño come a cada 3 horas, não? Pero estou falando de arriba, já tem que seguir o plano. E comer bem por la manhã e pouco nada por la noite. Por isso, hermanos, temos que aprender todo esto. Temos que obedecer ao Senhor e o Senhor nos vai bendecir. Agora, escutem esto, hermanos. Em este livro, Condução del Niño, encontrei uma cita que cai bem a nosso tema de hoje. Aqui diz assim, este livro é fantástico, este livro, Condução del Niño, habla del domínio próprio, de la reverência, de la obediência, todo o que os niños têm que aprender. Al capítulo 82, diz o dia del cómputo final, é o que estamos estudando aqui em eventos de los últimos dias, não? El día del cómputo final, la hora es tardía. Dice, hermanos, la cita, Satanás está preparando sus huestes. Satanás está preparando sus huestes. Ahora vem a pergunta, ¿estamos preparados individualmente para o terrível conflito que está precisamente delante de nós outros? Nos estamos preparando a nossa família para que a posição de nossos adversários, seus ardiles bélicos, estão formando hábitos de decisão em vossos filhos para que possam ser firmes e não se rindan em nenhum assunto de princípio e dever. Ojalá todos puedan entender las señales de los tiempos y estemos preparados junto con nuestros hijos para que en el tiempo de conflicto Dios pueda ser nuestro refugio y nuestra defensa. Amén, hermanos? Página 525. Dice aquí claramente, hermanos, entonces que el Señor quiere que nos preparemos para la crisis futura, pero que también preparemos a nuestros niños. Leio este capítulo, dice el día del cómputo final, y dice ahí además, preparaos para una sorpresa abrumadora. Muitas famílias não estão preparadas. Não vou seguir lendo porque não é o caso de ler aqui, pero para que vocês sepam que há muita luz em este livro, Condução del Niño. Temos que entender que há uma obra para nossa vida privada e para a vida de nossos niños e jóvenes. Mas ao futuro, hermanos, vou estar falando um pouquinho também sobre os jóvenes, não hoje, pero ao futuro, porque a juventude, hermanos, tem um plano em la obra del Senhor. O movimento adventista começou com os jóvenes. A maioria eram jóvenes. Agora, hermanos, outra vez nos toca a preparar os jóvenes para o que viene. Então, vamos ao livro de Mateus, capítulo 24. Agora já temos em la pantalla. Dice, eventos de los últimos días, señales del pronto regreso. Quando estudamos o capítulo 24, quisiera dizer, hermanos, de que o capítulo 24 é um capítulo que está como central entre 2 capítulos muito importantes. O capítulo 23 de Mateus e o capítulo 25 de Mateus. Assim que o capítulo 24 é como um esqueleto, uma coluna, e o que lo precede é importante, e o que viene em sequência mais importante todavia. Por isso, meus irmãos, miren o que disse o capítulo 23. Em Sinaí, Deus hizo um pacto com o povo de Israel. Agora, pouco antes de estabelecer o novo pacto, Jesus hizo um chamamento a los líderes de Israel, denunciou suas malas práticas, com a intenção de que reconheciessem suas faltas e se humillassem ante Deus. De esta forma, não seriam destruídos
Ao leerlos, pregúntate, ¿podría fallar yo en alguno de estos puntos? Número 1, hermanos, não sei como fazer porque todo é importante. Eu não posso nomás ir a la carreira para terminar o culto e ir a la casa. Isso é importantíssimo. Número 1, dice aí, hermanos, los judíos, pero más que todo, los líderes, los religiosos, ¿qué dice ahí? No practicaban lo que enseñaban. ¿Será que não estou eu em esta categoria de hablar algo e não fazer? Hermanos, a hipocrisia é a coisa que Deus mais abomina, especialmente a hipocrisia em el área religiosa. Por isso Jesus foi duro ou duríssimo em el capítulo 23 com os judíos, ou os líderes judíos. Mañana tenho que dar esta classe, assim que tenho que cuidar-me aqui para não perder muito tempo aqui, porque tenho muita matéria em esto. Os líderes judíos, hermanos, eram políticos, não somente os fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei e também os escribas, pero também haviam os saduceus, de onde venia o sacerdócio. Agora eles tinham, mis hermanos, muita luz de la palavra, pero não vivían lo que enseñaban. Por eso Jesús los dejó a un lado. Y cuando vamos, hermanos, a la iglesia de la Odisea, me parece que es el mismo peligro. La Odisea tenemos mucha luz en esta hora, luz acumulada de todos los tiempos, pero el gran problema, mis hermanos, es que no estamos dispuestos a vivir la luz. Entonces, esto, mis hermanos, es peligroso. Entonces yo tengo que ir con el Señor, pedir perdón, por decir, yo estoy en la iglesia 40 años, ¿cuál fruto estoy dando? ¿Qué el Señor espera de mí? Yo tengo que pedir perdón. Señor, perdóname, no he hecho tu voluntad, pero ayúdame a levantar-me ahora para glorificar tu nombre. Decimos amén, hermanos. Por eso le decía, ahora a la tarde vamos a tener un entrenamiento de preparação para líderes, porque há muitos hermanos que não sabem como fazer, pero muitos de nós sabemos como fazer, pero não hacemos. Por isso Jesus maldijo a higuera porque não havia fruto. Então, mis hermanos, agora nos toca vivir o que conhecemos. Número 2, ou letra B, ¿no? Aplastan a la gente com demandas religiosas impossíveis. Aqui está a diferença, mis hermanos, entre celo e farisaísmo. Celo, mis hermanos, é algo bueno, por dizer que tenho celos por la doutrina, celos por la igreja, celos por las coisas sagradas, pero tenho celos, eu tenho, de obedecer, de poner em prática, de dar bom testemunho, de fazer boas obras, pero quando estou cuidando de las obras de los outros, de que el hermano llegó tarde, el otro que no tiene la lición, la ropa de la otra y el carro del otro. Entonces esto, mis hermanos, ahora ya no es bueno, esto es farisaísmo. Entonces tenemos que cuidar porque Jesús les colocó los judíos a un lado por causa de esto, haciendo reglas, no para uno mismo, porque si yo hago reglas para mí, por decir, voy a ayunar una vez a la semana, yo voy visitar, um exemplo, 5 pessoas cada semana a dar estudos. Então, isso está bem. Mas quando estou cuidando que o pastor não hizo, que o anciano não hizo, que o hermano ou a hermana não hizo, então, esto, mis hermanos, já é um problema, porque agora empiezo a cuidar a vida de los demás. Por isso que hay que cuidar com esto. Jesus habla fuertemente contra todo esto. Todo lo que hacen es para lucir bien, para vanagloria. Pues si vengo a cantar, para que digam, ai, como canta bonito, não? Ou se vengo a predicar, diz, mira que tanto sabe de la Bíblia. Ou pongo na roupa para que digam, uau, que roupa tão bonita que tem. Ou se compro um carro, ou se compro uma casa, ou se compro algo para que a gente diga, uau, mira, esse está bem de vida, não? Hermanos, então, quando nós temos uma atitude de hacerlo todo para a honra e glória de Deus, este é o propósito do verdadeiro cristianismo. Decimos amém? Aí não há problema, por dizer, que tal se eu vou agora
comprar, me acuerdo quando comprei meu primeiro traje, não? E pues eu nunca em minha vida colocado um traje, uma corbata. E então conheci o mensagem, pois eu usava pantalones jeans, roto, não? Uma playera, o cabelo grandoto. Pois agora eu mirava os hermanos assim, todos guapitos, assim com sua corbatita. E eu pensei, vou comprar um traje. E guardei meu dinheiro, hermanos, e guardei o dinheiro. E quando comprei o mais bonito que havia. O melhor traje. Mas eu não tinha nenhuma vanagloria com isto. Es que eu queria agradar a Deus, porque eu veía a los demás com traje, não? E corbata. Então, hermanos, nós devemos, como diz a Bíblia, cuidar quando estamos fazendo algo para aparecer delante da gente, como os ricos de aquele tempo colocavam muito dinheiro, e de repente vem uma viúva e coloca já umas moneditas escondidas, e Jesus está mirando, e disse, miren, para os discípulos, miren allá a viúva, ella ha colocado más que todos los demás. Pues los discípulos quedaron así, como si los demás colocan grandes cantidades, ¿no? Ella colocó unas moneditas, pero Jesús sabía que el poco de ella era mucho más que el mucho de los otros. ¿Me están acompañando? Por eso, hermanos, entonces, ahora todo lo que vamos a hacer, debemos hacer el mejor. Si lo que viene a cantar, cante lo mejor que pueda. El que viene a predicar, cante lo mejor que pueda predicar. El que va a comprar una ropa, poner o lo que sea para servir al Señor, haga lo mejor que pueda. ¿Decimos amén? Entonces ahora el Señor se agrada, porque dice que Jesús estaba muy desagradado al capítulo 23 con los líderes de aquel tiempo. Y la letra D dice, aman los asientos de honor en las sinagogas. Ahí está el versículo, no voy a leer porque me tomaría mucho tiempo, capítulo 23, y ahí están los versículos. Aquel tiempo, hermanos, habían asientos especiales, quiere decir, uno cuando no tenía un cargo, mucha apariencia, mucho dinero, no era famoso, pues sentaba allá atrás al último, no era notado, pero cuando llegaba un rico, un famoso, pues todas las honras y el primer banco a esta persona. Y el Señor, hermanos, ahora, Él no acepta este tipo de comportamiento. Por eso entonces, tenemos que dar rápido una mirada del capítulo 23, ¿por qué viene el juicio a los judíos? ¿Por qué el Señor desamparó lo que era el pueblo del pacto? Les gusta recibir saludos respetuosos, cierran la puerta al reino de los cielos ante la cara de la gente. Los judíos, hermanos, y a esto regreso otra vez a la obra misionera, fueron iluminados con el pacto, con el santuario, com a lei, para que eles fossem missionários, missioneros e levassem a luz de la verdade de aquele tempo para todos os pueblos paganos. Se cerraram e aún disse que eles, mis hermanos, tinham orgulho de la luz que tinham. Le hago uma pergunta, não estamos hoje em el mesmo pecado? Agora, hermanos, quando eu me vou a la casa, vengo a la igreja, me vou a la casa, me vengo a la igreja, estou, hermanos, orgulhoso de que tenho a verdade presente, pero não estou fazendo nada para llevarla a la gente. Estamos em el mesmo pecado de los judíos. Por isso agora nos toca, hermanos, salir, tocar puertas, salir, buscar a la gente que está sofrendo, que estão enfermos, que estão em problemas emocionais, que estão em problemas sociais, trazer esta gente e ajudá-las a conhecer a palavra del Senhor. Que bonito entender isso, hermanos, que o Senhor não nos quer condenar, Ele nos quer ajudar a sair adelante. E a la letra G diz, em forma carente de vergüenza, les roban las propiedades a las viudas. La religión era, mis hermanos, una manera de robar el dinero de la gente. Vendiam cordeiros, cobravam impuestos, cobravam altas sumas de impuestos de la gente e colocavam muitas leis para extorquir e agarrar os bienes de la gente. Pretenden ser piadosos al hacer oraciones largas. Miren, mis hermanos, todo esto era algo que el Señor se levantó en contra al terminar su ministerio. Por eso es importante estudiar el capítulo 23 del libro de Mateo. Siempre estudiamos el capítulo 24 y está bien, pero el capítulo anterior nos da la razón por que el Señor se aparta
del pueblo escogido, el pueblo del pacto del Antiguo Testamento. Y aún más, hermanos, ahí está la cita, una de las citas más tristes de la Biblia. Ahí está en la pantalla, Mateo capítulo 23, versículo 38, que dice: y aquí vuestra casa os es dejada como desierta. ¿Qué estaba hablando el Señor? Pudiéramos hacer un sermón aquí con este versículo. ¿Cuál casa? ¿Y quién dejó la casa? ¿Y por qué dejó la casa? Allá en Éxodo 25:8 dice: me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Quién está hablando? El mismo Dios del cielo, el Creador, quiere habitar con su pueblo, pero el mismo Dios que habló en Éxodo al pueblo de Israel, lo está diciendo ahora que su casa quedaría como vacía. ¿Y por qué? Acabamos de mencionar las causas. Entonces, mis hermanos, también ahora podemos hacer la misma profesión de fe. Yo soy adventista, yo conozco la ley, yo tengo la verdad presente, yo predico el mensaje para el último tiempo. Hermanos, pero si no vivimos en la semana, lo que conocemos no tiene sentido. Por eso yo le decía, y más adelante vamos a estar trayendo aquí en este seminario, porque es sobre los eventos de los últimos días, de que la reforma pro salud es una gran prueba, una piedra de tropiezo para muchos desde el Edén, y va a ser también al tiempo del fin. En el Edén ustedes conocen la historia de Adán y Eva, ¿no? Y ustedes miraron también como el fracaso de Israel, ahora de la misma manera. Por eso, hermanos, el Señor demanda de usted y de mí, como de un niño, obediencia. No obediencia al pastor. Dicen: el pastor habló que no puede comer carne. Pues ¿quién es el pastor para darme órdenes? Él es un pecador como yo. Yo tengo que obedecer ¿a quién? A mi Criador. Por eso que tenemos que estudiar, hermanos, porque si eso viene de una iglesia, de un pastor, pues ¿qué importancia tiene? No tiene ninguna importancia. Tenemos que seguir, hermanos, como dice Apocalipsis 14, los 144,000 siguen al Cordero. Jesús es el buen pastor, nos va a llevar a los pastos verdes, a las aguas limpias, decimos amén. Así, mis hermanos, que es muy solemne lo que estoy leyendo. Una de las citas más tristes de la Biblia. Los judíos, ahora, mis hermanos, todavía siguen hablando del Mesías, esperando un Mesías que nunca, mis hermanos, va a venir conforme ellos esperan. ¿Por qué? Porque el Mesías ya vino y ellos lo rechazaron. Ahora, mis hermanos, estamos en el mismo peligro. Aquí dice entonces, mis hermanos, que cuando ellos traían una persona a la conversión de la luz que tenían, la hacían 2 veces más candidato del infierno. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos ya estaban en un sistema roto. Salvación por obras. Por eso que tenemos que cuidar nosotros cómo entendemos la salvación por fe. Porque Satanás quiere que vayamos a los extremos, ¿no? Pues que no demos ninguna importancia a las obras, o que nos agarremos de las obras del otro extremo como punto de salvación. Entonces, mis hermanos, hay que poner atención. Jesús da mucha énfasis que a la justicia, a la misericordia y la fe. Y cuelan el agua para no tragarse inadvertidamente un mosquito, pero en cambio se le tragan un camello. Así, mis hermanos, más por dentro estão sucios e llenos de avaricia e injusticia. Leio essas citas, não vou quedarme aqui, passei rápido nomás para dizer a razão por que o Senhor está apartando-se del pueblo de Israel, el pueblo judío, e el peligro de que temos agora, mis hermanos, al estar a los últimos momentos de la historia, que vayamos a caer en el mismo peligro. Por fuera parecem gente justa, pero interiormente sus corazones están llenos de hipocresía e iniquidad. La mayor prueba, hermanos, que el pueblo judío ya no seguía la luz, es que ellos se unieran con Satanás y planearan
y llevaron a cabo la muerte del Hijo de Dios. Esto, mis hermanos, les pesa a su cuenta en el reino de los cielos, y la Biblia menciona, hermanos, de que ellos tendrán que afrontarse con Jesús en el juicio por lo que hicieran. ¿Es esto serio? Claro que sí. Los judíos, diferentemente de los romanos, porque allí en la cruz había muchos romanos, ¿no? Pues los romanos, pues soldados, están obedeciendo órdenes, pero los judíos, hermanos, estaban planeando la muerte del Salvador. ¿Y qué creen? ¿Cómo será, como dice Apocalipsis 1:7, cuando ellos tengan que afrontarse delante del Señor en ocasión de su venida en poder y gloria? Por eso, mis hermanos, ahora nosotros que conocemos esta luz, tenemos que, allá en mi país se dice, poner la barbilla del remojo, ¿no? Mirando el fracaso del pueblo de Israel, que no vayamos a caer en el mismo fracaso. Testifican contra sí mismos que son descendientes de aquellos que mataron a los profetas y serán tenidos por responsables del asesinato de todas las personas piadosas. Ahí están los versículos. Creo, hermanos, entonces que ese es el contexto del capítulo que precede el capítulo más solemne de los evangelios, Mateo capítulo 24. Y el capítulo 23 nos deja bien claro el por qué el Señor se está apartando del pueblo judío y también, hermanos, tendrá que apartarse del mundo en el tiempo del fin para dejar las personas a la mano de un enemigo feroz que va, hermanos, a ocasionar grande destruición. En estos momentos, mis hermanos, dice la sierva del Señor, al libro deseado de todas las gentes, a la página 574, la obra de Cristo parecía haber sufrido una cruel derrota. Él había salido vencedor en la controversia con los sacerdotes y fariseos, pero era evidente que nunca le recibieron como el Mesías. Había llegado el momento de la separación final. Para sus discípulos el caso parecía sin esperanzas. Pero Cristo estaba acercándose a la consumación de su obra. El gran suceso que concernía no solo a la nación judía, sino al mundo entero, estaba por acontecer. Cuando Cristo oyó la ferviente súplica, querríamos ver a Jesús, repercutió para él como un eco del clamor del mundo hambriento. Su rostro se iluminó y dijo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. En la petición de los griegos vio una prenda de los resultados de su sacrificio. Hermanos, ¿qué nos dice esta cita? De que el pueblo de Dios está rechazando el Mesías, pero que los gentiles lo van a recibir. ¿Decimos amén? Entonces, mis hermanos, en el contexto de los eventos de los últimos días, estoy colocando eso como base para lo que voy a hablar ahora y voy a leer ahora. En los últimos días va a pasar algo similar. Gran parte de aquellos que conocen la luz, que se dicen que son el pueblo de los mandamientos, el pueblo del pacto, rechaza la luz, en cuanto, mis hermanos, como acabamos de leer, una gran cantidad de personas que no conocen la palabra, no tienen conocimiento de la verdad presente, van a recibir la palabra a la última hora. ¿Decimos amén? ¿Y por qué estoy mencionando eso? Primero, porque tenemos que ser advertidos. La trompeta tiene que ser tocada primero en la iglesia, pero a la vez también, hermanos, para decir de que ahora viene una hora de gran gloria para la iglesia, porque una gran cantidad de personas serán agregadas en la última hora. Entonces es profecía, eso es profecía. Pronto, mis hermanos, gran número de personas sumarán el pueblo de Dios en la hora final. Qué bonito poder ver ese contexto. Ahora, mis hermanos, viene lo que estamos estudiando. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte y diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Escuchen esto. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mira, los discípulos están pidiendo una señal
de dos cosas que a la vez son la misma, tu venida y el fin del siglo. Hermanos, yo estaba hablando ya a ustedes al primer tema, de que es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad a la vez, vivir ahora en ese tiempo. ¿Se acuerdan? Yo hablé, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde están los grandes hombres y mujeres de Dios? Ya no están. ¿Quién está ahora? Nosotros. Nosotros. Por eso usted, yo, debemos ser preparados para lo que viene. Primeiro, para garantizar que eu e minha família podamos estar firmes, guardados, protegidos. ¿Se acuerdan del Salmo 46, el Salmo 91? Viene una gran crisis, viene epidemias, viene peligro, persecución, y el Señor nos quiere guardar. Pero a la vez también, hermanos, el Señor nos quiere usar para dar la trompeta, el sonido certero y anunciar lo que está por venir. Decimos amén, hermanos. Ahí está entonces la pregunta. Y a la respuesta, hermanos, pues claro que Jesús mostró un mismo escenario para la destrucción de Jerusalén y también a la vez para su venida. Y eso, mis hermanos, ahí está. Nos mostró un mundo utópico donde todo iría mejor, como dice la teoría de la evolución. Estamos evoluyendo, estamos mejorando. Eso no existe, eso es utopía. Estamos, hermanos, em uma lei chamada entropia. Que é entropia? Se você deixa um carro aí a um terreno e 20 anos depois vem ver seu carro, não está mais bonito, mais novo, mais brilhoso. Não, está danhado, oxidado, está todo roto. ¿Por quê? Porque há uma lei, hermanos, de entropia. Se você deixa uma área, uma grande área, por dizer, e vem 50 anos depois, não está todo bonito, com frutales, todo o césped cortado, não, está todo um matorral, porque há uma lei de entropia, também no ser humano. De la mesma maneira, estamos em decadência. Ele disse na nova era, hermanos, a teoria da evolução, que estamos mejorando. No, estamos empeorando. Y al momento de la venida de Jesús, dijo Mateo 24, encontrará por ventura el Señor fe en la tierra. Hermanos, ahora es tiempo de incredulidad, tiempo de violencia, tiempo de miedo. Hermanos, en este momento, dice la Biblia, falsos cristos, engañadores, guerras, persecución, falsos hermanos, enfriamiento del amor, todo eso está en el capítulo 24, de los versículos 1 al 12. Y antes de hablar de las señales más específicas, Jesús puso una nota especial de esperanza, que dice el versículo 13, Mateo 24, 13, dice, el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin ese será salvo. Amén, hermanos. Perseverar. La perseverancia, hermanos, es una característica de los santos, ¿no? Y indicó también una misión para su iglesia. Aquí es donde fallamos, hermanos. En este versículo hay mucha luz. Y el libro Eventos de los Últimos Días nos va a ayudar a corregir esto más adelante. Y les vamos a explicar cómo. Porque miramos um terremoto e decimos, oh, Jesus vem pronto. Miramos um incêndio, Jesus vem pronto. Miramos uma epidemia, Jesus vem pronto. Está bem, pero estos são os princípios de los dolores. ¿Me estão acompanhando? Pero há um tema, mis hermanos, que indica claramente que eso não são os princípios de los dolores, pero es la venida del Señor. ¿Qué dice el versículo? Y será predicado este evangelio, ¿dónde? En todo el mundo, no solamente en Los Ángeles, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice el versículo 14? Entonces vendrá el fin. Ahora, mis hermanos, debemos comprometernos con la predicación del evangelio. Yo estoy muy feliz aquí en Southgate, por ver que muchos de ustedes ya colocaron blanco para este año 2019, serem ganadores de almas para el reino de los cielos. Estoy orando por ustedes, para que el Señor nos dé esta visión para cumplir la misión.
Que Deus nos dê esta visão, hermanos, de onde venimos, onde estamos parados e a onde vamos, para que podamos cumprir a missão. Apocalipse 14, 6 e 7. E este evangelho del reino será predicado, não talvez que vai ser predicado. E este evangelho del reino, não qualquer evangelho que Jesus salva e que o domingo é o dia santo e que a Virgem Maria, não, hermanos, é o evangelho del reino. La verdad presente, el santuario, el juicio investigador, la ley de Dios, la venida del Señor de manera visible. Este evangelio del reino será predicado. ¿A dónde? Todo el mundo. Entonces, ahora va a venir el fin. Entonces, estoy contento, hermanos. Uno de ustedes foi a la outra semana para Panamá a predicar allá, não? Outros estão enviando folhetos a outros países. Hermanos, cada lugar se escucha agora de um movimento, estamos como hormigas alcançando muitos lugares, e o Senhor, hermanos, vai completar o incompleto, e este evangelho será predicado para que Ele pueda venir. Assim que temos uma grande obra, hermanos. O capítulo 1 do livro El conflito de los siglos habla de la caída de Jerusalém. Leiam este capítulo. Vou ler aqui um versículo nomás para ustedes, pero el versículo 15 e 16 del capítulo de Mateus 24 diz: portanto, quando veáis em el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan. ¿A dónde? ¿A dónde va a estar el pueblo de Dios a la última hora? Al monte. Hermanos, quando terminemos esta série, estamos estudando agora eventos de los últimos dias e a reforma para a saúde. Quando terminemos esta série de 20 temas, vamos estudar esse tema de la salida de las ciudades, passo a passo. Por isso, hermanos, temos que estudar, porque se alguém diz, mira, escutei um sacerdote falando del domingo que vai, e salimos correndo assustados. Não, hermanos, Deus tem um plano para que passo a passo podamos fazê-lo de maneira organizada. Mas já estamos atrasados, Pero temos que hacerlo de maneira organizada, salir de la ciudad, ir al campo. E aí vamos estudar em esse programa, hermanos, já o que estamos colocando já o curso de naturopatia online, la agricultura, el ABC de la verdadeira educação. Como vou viver em el campo? Alguns saem rápido ao campo com sua família e 2 anos depois estão para trás pobres, divorciados, porque a vezes a mulher já não quer nem estar com seu marido, porque se foi para allá, os filhos apostatados, porque allá estão com desgosto, não? Com uma vida em el campo, não cresceram em el campo, não sabem nada del campo, portanto devemos preparar-nos de maneira organizados. Há que ter semillas, ou você vai chegar allá e comer puro malva, diente de leão. Não, você tem que plantar a papaya, não? E todo o que as frutales, ter as condições para a família viver. Muito importante, hermanos, então, que vamos estudar que é a salida de las ciudades para ir al campo. Esse tema está dentro de Mateus 24, não? Então, Jesus aí menciona, hermanos, especialmente relacionando a caída ou destruição de Jerusalém, como miramos al capítulo 23, sua casa os quedará desierta, pero más que todo esto es para la iglesia. Es una historia para advertir, admonestar la iglesia en el tiempo del fin. Hermanos, y cuando estudiemos esto, vamos mirar que aí agora vem em evidência o decreto dominical. O decreto dominical, este livro, Eventos de los Últimos Dias, Conflito de los Siglos, vamos estudar muitas classes sobre a marca de la bestia e as características como será implantado, começando em Estados Unidos, ok? Mais adelante. Não vamos falar agora da caída de Jerusalém, porque eu quisiera ir a la segunda parte del tema de hoje. Déjame ler algumas citas, hermanos. Vamos abrir o livro Eventos de los Últimos Dias. Já começamos o outro sábado que estivemos estudando. Já começamos a segunda classe falando sobre o entendimento, ¿se acuerdan, não? Hablamos de que
como acabamos de ler aí, quem lê entienda, se requiere discernimiento. Por eso estamos hablando de los eventos de los últimos días y la reforma pro salud. Y mencionamos, mis hermanos, que el pueblo de Dios tiene que tener discernimiento. Y el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas hablan de los días de Noé, comían y bebían. También, hermanos, el capítulo 17 menciona de Lot, cuando ellos comían y bebían, y vino fuego y azufre de los cielos, y los destruyó a todos. Hermanos, ¿qué significa comer y beber? Significa, hermanos, desobedecer a Dios. Por eso que yo empecé leyendo Mateo 23. Si no ponemos atención a la historia de Israel, vamos a cometer los mismos errores. Dios había dado al pueblo de Israel una dieta vegana. ¿Cuál era el nombre de la comida para el pueblo de Israel? Maná. Comida de nobles. ¿Por qué comida de nobles? Porque era un alimento rico. El maná contenía los 96 nutrientes indispensables para el cuerpo. Comiendo maná, nadie tenía anemia. Comiendo maná, nadie tenía estreñimiento. Comiendo el maná, nadie tenía depresión. Ahí estaba la omega, estaba el hierro, estaba el magnesio. Todos los elementos estaban en el maná. ¿Están acompañando? Pero ¿qué es que el pueblo quería comer? Este es el problema, hermanos. ¿Y qué es la carne? ¿Come el animal vivo? No, muerto. Y si está muerto, está en estado de putrefacción. Yo tengo, mi hijo acaba de cantar aquí. Si él va a la mesa, ¿usted cree que me gustaría dar a él una comida viva o una comida en putrefacción, que ya no sirve nada, ni los perros no comen, yo voy a dar a mi hijo? ¿Así es? No, la carne es un alimento en estado de putrefacción. Hay bacterias, hay microorganismos patógenos, algunos son mortales. La E. coli, seguro que usted ya escuchó de E. coli, ¿no? A H. pylori es lo más fácil de eliminar. Pero entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar la comida viva. Dios había dado una comida especial para el pueblo de Israel para prepararlos para entrar en ¿a dónde? En Canaán, y que dejasen la enfermedad y que pudiesen sanar. La misma historia, hermanos, se está repitiendo ahora con nosotros. La misma historia. Si usted lee el libro de Números, capítulo 11, capítulo 25, usted va a mirar que ellos llegaron a decir, los israelitas llegaron a decir, estamos fastidiados con fastidio de esta comida vil, el maná, la comida de los ángeles. Entonces, hermanos, ahora la rebelión se ha levantado otra vez. La intemperancia, hermanos, es una herramienta de Satanás para destruirnos. Al momento no parece. Yo no pienso que voy a caer muerto si tomo un vaso de soda, pero este azúcar, caloría vacía, poco a poco va desmineralizando los huesos, los dientes, las uñas. Y a la vez que yo voy perdiendo el calcio, que es el elemento mineral más importante del cuerpo, todo, hermanos, empieza a fallar. ¿Sabe por qué? Porque mi cuerpo tiene un equilibrio de pH. pH, ¿saben qué es pH? Es el potencial de hidrógeno. Este pH, mis hermanos, es el equilibrio entre la vida y la muerte. Uno no toma por peligroso eso, se toma un vaso de soda, se come un pedazo de carne, pero son altamente acidificantes. Café es altamente ácido. Dice, no, pero yo me gusta. Claro, estamos adictos. Yo estaba adicto al café, por eso perdí todos mis dientes. El sábado pasado, la hermana Margarita disse, pastor, ¿por qué usted habla esto? Es que yo estaba predicando allá en Hoover, ¿no? Y se me pasó, hermanos, que yo tengo una capa de protección al diente, ¿no? Porque ya no es normal. Y entonces yo estaba predicando y mi diente empezó a bailar. Y ahora
y yo orando al Señor, Señor, ayúdame que pueda terminar, pero era un seminario de 3 horas, y el diente bailando, y yo todavía iba remando, ¿no? Pero al último disse, hermanos, vamos a orar, porque mi diente já estava para cair, ¿no? Entonces me escondi atrás del púlpito. Pues ahora que estou escondido aqui, que nadie me vê, eu agarro o diente e oro, porque o diente já estava bailando. E que termino de orar, coloco o diente outra vez e me vou e me escapo, ¿no? Pero ahora já o dentista já hizo o trabalho e está bien outra vez. Pero hermanos, nosotros nos destruímos. Uno não tem diente, outro não tem na parte, outro nos estamos cortando por aqui, por allá. Esto, mis hermanos, não é del agrado de Deus. É Satanás que quer destruir tu vida. O inimigo quer quitar, hermanos, o equilíbrio que Deus colocou, a homeostasis, temperatura, o pH, a circulação. Todo tem que estar em ordem para que a vida se mantenha. Vamos entrar em la hora mais solene, hermanos, a última crise. Não podemos depender de farmácia, de doutor, não podemos depender de nada. Temos, hermanos, que apenas depender igualito que o animalito del campo, apenas de Deus. ¿Estão acompanhando, hermanos? Vá a la casa, agarra esta pizza, bueno, a los perros no va a enfermar el pobrecito del perro ahora, ¿no? A la basura. Que eso no es comida, es un plástico derretido, es una comida de pobreza, hermanos, de miseria, de enfermedad. Pero entonces usted va allá afuera, ahora está lleno de hierbas y eso sí, puede agarrar todo diente de león del mundo y coma a gusto, alaba a Dios y tu hígado y tu riñón van a estar felices. A la vez que tu hígado está bien, tu riñón está bien, pues tu corazón trabaja bien, la mente trabaja bien. Ahora sí podemos agarrar la palabrita, estudiar y vamos a tener discernimiento, aprender, porque la sangre está limpia, la mente está oxigenada y la mente ahora va a estar lista para recibir la palabra del Señor. Entonces, hermanos, lean este capítulo. Estoy leyendo eventos de los últimos días, yo no estoy hablando de salud apenas, estoy leyendo eventos de los últimos días, a la página 22, porque dice claramente que la glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Página 22. Satanás está consciente de esto. ¿Quién sabe todo esto, hermanos? Satanás. Satanás sabe si usted va a la tienda y come bolillo, pan blanco, que él te agarró. Sí, dice, pastor, pero me encanta el pan dulce, a mí también. Hermanos, yo era viciado en pan dulce. Y colocó anís, ¿no? Anís, ¡uy, qué sabor! Y harina blanca. Allá en mi país tenemos un pan especial que se llama panetone. ¿Cuántos conocen panetone? Oh, muchos de ustedes también viciados, ¿eh? Yo me gustaba. Y era una comida muy cara. Pero final del año, ¿no? Dice, final del año uno tiene panetone ahí a la mesa, ¿no? Con pecans, con todo eso. Pero es la harina más refinada del mundo. La harina más refinada del mundo. Y con azúcar y huevos y leche. La bomba viene completa, ¿no? Hermanos, entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque dice que igualito, lean ese texto, a la página 22, igualito como Satanás está consciente de esto ahora, estaba consciente de esto también antes del diluvio. ¿Y cuántos antediluvianos entraron en el arca? ¿Y por qué? ¿No tenía tamaño suficiente el arca? Sí tenía. ¿Y por qué no entraron? Porque no entendieran. Era tontería. La ciencia de aquel tiempo no decía nada de esto. Era este fanático que estaba ahí 120 años enseñando esas locuras. Por tanto, no entraron en el arca. Ahora, mis hermanos, pues el Señor ha colocado un arca también. ¿Será que vamos a entrar en el arca del Señor? Hermanos, aquí pudiera hablar mucho de salud. No voy a hablar demasiado de salud porque ustedes ven en la televisión todos los días los programas. Pero una de las cosas, hermanos, que todos debemos luchar, nuestro carácter. ¿Cuántos debemos luchar contra nuestro carácter? Todos, todos. Hermanos, el apóstol San Pablo menciona así, miserable hombre que soy. Él también luchaba contra su carácter, hermanos. Somos violentos. Sí, somos violentos. El viejo hombre abre los ojos, olvida. Entonces, hermanos, hay que pedir que Dios domine, el Espíritu Santo domine nuestro carácter, domine nuestras palabras, nuestra lengua. ¿Sabe cuál es el músculo más poderoso del cuerpo? No es este aquí, no, es este aquí.
Este es el músculo más poderoso del cuerpo. Así es, si usted estudia anatomía y fisiología, el músculo más fuerte es la lengua. Y dale duro, ¿no? Con la lengua damos duro. Por tanto, tenemos que orar que el Señor nos domine, hermanos. Ahora, por tanto, el Señor nos va a ayudar, hermanos. Él nos está, ya nos está ayudando, está enviando esta luz. Yo estoy maravillado con tanta luz de la palabra de Dios. Pero aún hay más. Ahora van a venir, hermanos, como dice el libro de, vamos a leer en Mateo capítulo, vamos a dejar un poquito ahí la pantalla, porque ya está hablando ahí un poquito dónde vamos, pero yo tengo que mirar el reloj también, ¿no? Capítulo 24 de Mateo, a ver el versículo 29. ¿Qué dice ahí, hermanos? A ver, Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo 29. Ahora ya no está en la pantalla. Dice ahí, a la pantalla está el versículo 27, porque como relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando? La venida del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando? La venida de Jesús. Ok, muy bien, no olviden esto. Es secuencia, está en secuencia. Versículo 28, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se ajuntarán las águilas. Versículo 29, ahora ve lo que va a pasar. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué dice ahí? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces aparecerá la señal. Mira, el versículo 3, preguntaron los discípulos, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y dice, ahora entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre que viene viniendo sobre las nubes del cielo en poder y gran gloria. Querido hermano, querida hermana, ¿de qué está hablando estos textos? De la venida de Jesús. Exacto, ¿es esto importante para nosotros? Ahora, yo estaba mencionando que Dios va a colaborar con nosotros, porque no podemos predicar el evangelio como el mundo está. Usted toca una puerta, pues la gente no quiere escuchar. Habla otro, él tiene otra urgencia. No, voy a un mandado, ahora no puedo, este sábado no puedo ir. Siempre tiene algo, ¿no? Pero Dios nos va a ayudar. Dios va a mandar señales. ¿Cuáles son los señales? Sol, luna, estrellas. Y si usted va a Apocalipsis capítulo 8, y tenemos ahí también en Mateo capítulo 24, Lucas 21, terremotos, incendios, guerras o revolución, ¿no? Todo eso nos va a ayudar a predicar el evangelio, hermanos. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto? A la página de este libro, ¿quién trajo el libro? Página 28, eventos de los últimos días. El propósito de Dios en las calamidades. Dice así, ¿qué significan las horribles calamidades marinas, barcos arrojados a la eternidad sin un momento de advertencia? ¿Qué significan los accidentes en tierra, incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado, mucho de lo cual han sido acumulado, oprimiendo al pobre? El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgriden su ley, quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo, aceptando en lugar un día de descanso espurio. Ahora escuchen eso, lo que está en secuencia dice así: las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra. ¿Qué está cayendo sobre la tierra? Las plagas. ¿Entonces ya cerró la puerta de la gracia? No. Eso que quisiera que ustedes coloquen atención. ¿Ya están cayendo las plagas, sí o no? Sí. ¿Cerró la gracia? No. Entonces hay plagas que son antes que cierre la gracia. ¿Me están acompañando? Ayer, hermanos, en mi país, siempre miro las noticias de Brasil.
a página de todos os periódicos estava, hermanos, allá em um CT, que é Centro de Entrenamiento de Jogadores de Fútbol. Pois os muchachos, esses muchachos aí têm, pues, 12, 15 anos, algo assim. Eles dormem aí, porque a vezes vêm de lejos, não, a treinar. E havia um grupo aí grande de muchachos dormindo, e de repente começou um incêndio a las 5 e algo da madrugada. Mais de 10, creio, de jóvenes, 15 anos, 14 anos, hermanos, queimados. Que tristeza, hermanos. Tanta desgraça. A la outra semana, pues talvez que você também mirou em meu país, se reventou uma represa e o água vino, hermanos, e matou mais de 200 a 300 pessoas. E alguns estavam em el restaurante a la hora de la comida e el barro que venía de arriba los matou de imediato. Tanta gente muerta. Hermanos, a diário estamos mirando agora um trem, um avião que cai, um barco que hunde. Hermanos, a diário as notícias, hermanos, violência, não? E agora em Venezuela já temos um pleito allá, uma tensão muito grande militar, bélico, não? 2 presidentes, a coisa se vai aumentando. Hermanos, estamos em horas solenes. Aqui dice mais, então, las plagas de Deus, eventos de los últimos dias, página 28. Las plagas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrasando as estruturas mais costosas, como se fuera mediante um soplo de fuego desde o cielo. ¿Se acuerdan aqui de Paradise, não? El año pasado, a sequía, el fuego, el incendio, não? E quantas mansiones. Agora escutem isso, o que está escrito, diz: não harão estes juízos recapacitar a los profesos cristianos? ¿A quem esses juízos devem despertar, hermanos? Sí, nosotros, a los profesos cristianos. Nos decimos creyentes em Jesus, então hay que ler a Bíblia e despertar, porque isso é para despertarnos para esta hora. Decimos amém, hermanos? Pero não termina aí. Agora vem a segunda parte, diz: Deus los permite. Deus não ocasiona nada de esto. Esto não vem de Deus. Deus los permite para que el mundo, ¿quién? El mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Miraram, hermanos, esses desastres que a diário estamos mirando na internet, na televisão, nos periódicos, no rádio, televisão. Primeiro é com o propósito de despertar-me a mim, que estou dormido, porque já vai alta a noite e aún estamos dormidos. Quanto de nós outros, hablamos la outra semana, hermanos, nunca ganhamos uma alma, nunca abrimos uma igreja, nunca hicimos nada para o Senhor, estamos apenas acalentando a banca da igreja e o Senhor nos quer ¿qué? Despertar. Imagina, hermanos, imagina, e eu como pastor imagino esto: se viniera o Espírito Santo de Deus com tanto poder agora, não al outro ano, agora, e este dia de hoje, fuéramos llenos do Espírito Santo, pobrecito, aqui de los ancianos, não? Buscando lugar para tanta gente que já não alcança, já estão às portas, às ventanas, allá por arriba. Porque, mis hermanos, lo primeiro que nos levantaríamos é para rápido salvar lo máximo de almas que todavía estão em Babilônia e que não conhecem a palavra. Pero se temos um coração gelado, frio, não nos dá, não nos alcança nenhum sentimento de compaixão, que eles pues querem seguir tomando, que sigam, querem seguir drogando, se prostituindo, que sigam, pues eu já conozco a luz. E isto, hermanos, Deus não aceita em mim, porque é egoísmo. Eu já conozco a luz, eu já tenho, me bautizei, tenho meu nome no livro da vida. Agora os outros que busquem sua maneira, que vejam a televisão, ou que venham à igreja. Não, hermanos, temos que ir por la oveja perdida. ¿Me estão acompanhando ustedes? E claro que eu entendo, hermanos, que o grande pecado não é tuyo, é de nós outros, os pastores. Porque por anos estamos predicando e não movemos a igreja ao trabalho. Por isso, hermanos, hoje à tarde mencionei, venham ao treinamento, porque muitos maestros de escola sabática, ancianos, lhe gostariam de fazer a obra, mas não foram treinados, não aprenderam, não sabem como. Temos que dar esse treinamento. Eu e o pastor Gambetta estamos comprometidos este ano, todo o ano 2019,
não ir predicar, não dar mais campanha, dar treinamento, capacitação, material, que sepam como fazer para ganhar uma alma, sepam como dar um testemunho. Agora podemos dizer, viene Jesus muito pronto. Decimos amém, irmãos? Pois claro, se salimos a campo, o Espírito Santo vai estar tão feliz com nós outros, e os ángeles encantados de sair com nós outros, e agora sim vamos ver frutos, resultado. Então disse assim, irmãos, a la mesma página 28, Deus tem um propósito al permitir que ocorram essas calamidades. Deus tem que? Um propósito. Há um propósito, irmãos. São um de seus meios para chamar a los pecadores e mulheres a la reflexión. Pudiera seguir leyendo, hermanos. A la outra página, na página 29, diz assim. Bueno, aqui está falando, hermanos, quais são as calamidades, não? Porque a página 29 diz com quanta frequência oímos falar de terremotos e ciclones, assim como a destruição produzida por incêndios e inundações, com grande perda de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são estadios caprichosos das forças desorganizadas e desordenadas da natureza, completamente fora do domínio humano, pero em todas elas, todas as calamidades, podem ler-se o propósito de Deus. Se contam entre os instrumentos por meio delas quais Ele procura despertar em homens e mulheres sentido del peligro que correm. Hermanos, há uns dias em México, pues roubaram gasolina allá e começou um chorro de gasolina muito grande. Vocês miraram, não, nas notícias? E a gente correndo, hermanos, para llenar os baldes e de repente, não sei que, alguém pues prendió um fogo por allá, hermanos, se explotou todo esto. Que tão feio. Como um inferno vivo, não? A gente correndo, se queimando, e o reporteiro filmando e dizia, ajude-me. Hermanos, que tão feio esto. Estamos para mirar, hermanos, as últimas horas da história deste mundo. Por isso usted necessita de nervios. Vamos mirar, hermanos, a última crise está delante de nós outros. Aqui há niños e jóvenes. Esta é a última geração, hermanos. Então, Deus tem um propósito para essas calamidades, hermanos. E disse a sierva del Senhor, aumentarão as hambrunas. Las pestilências varrerão a miles. Las pestilências. Vocês miraram a fiebre espanhola, não? Tuberculose. Aquele tempo matou tanta gente, miles e miles. Agora, hermanos, outra vez. Disse, a nuestro derredor há peligros precedentes de las potências internas e de las operações satânicas de adentro. Pero agora se está exerciendo el poder restrictivo de Dios. ¿Qué es el poder restrictivo de Dios? ¿Aún Dios pisa el freno de Satanás? Claro. Sí. Aún Dios pone límites a Satanás. Aún. Pero pronto este será resultado, pero pronto este será soltado. Satanás será suelto, já não haverá um poder restritivo, e terríveis serão as calamidades que azotarão com fúria este planeta. Hermanos, é grande o que viene, hermanos. Al estudar este capítulo 2 e o capítulo 3, que nos leva a Mateus capítulo 24, diz que todavia Deus está frenando Satanás. Ele está limitado, ele não pode exercer todo o seu poder, pero pronto, por isso estudava, mis hermanos, primeiro Mateus 23, Satanás tomou possessão completa do povo de Israel. Quando leio, por isso ele mencionava as últimas páginas do capítulo 1 do conflito de los siglos, o destino del mundo predicho, assim que é o capítulo como chama. Dice assim a penúltima página deste capítulo, dice assim, hermanos, hablando de los judíos, a la página 39, el conflicto de los siglos. A la página 39 dice,
los judíos habían forjado sus propias cadenas. Hermanos, hoy igualito con nosotros, si somos intemperantes, estamos nos amarrando a algo que no tenemos la idea. Dice, habían colmado la copa de la venganza en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieran, en la dispensación no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta, es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí. Hermanos, miren la profundidad de estas palabras. Estas palabras están en Oseas 13:9 y 14:1. Es tu destrucción, oh Israel, en que estés contra mí. La única seguridad para usted y para mí, para tu familia y para mi familia, es hacer como Daniel en Babilonia, hermanos. Completa obediencia. ¿Decimos amén? Obediencia a Dios. Porque si le obedecemos, hermanos, el enemigo no nos puede tocar. Por eso le decía, ahora usted tiene que venir con el Señor. Señor, quita este pensamiento sucio, la pornografía de mi corazón, de mis ojos, de mi mente. Limpia mis manos. Ayúdame a guardar tu ley. Hay algunos hermanos que todavía trabajan viernes por la noche y el enemigo sabe cómo agarrarlos. Pues hermanos, tenemos que sermos como Daniel, aunque nos mate, pero vamos a obedecer al Señor. ¿O era Daniel fanático? ¿Sí o no? ¿Era un fanático Daniel porque no quería comer una comida allá inmunda? No, él era obediente a Dios, hermanos. Daniel fue obediente al Señor. Porque has caído por tu iniquidad. Oseas 14:1. Has caído por tu iniquidad, por tu pecado, dice Oseas el profeta. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. ¿Cómo Satanás quiere ocultarse, hermanos? Colocando la culpa de sus obras ¿en quién? En Dios. Nos envía la desgracia, nos manda la enfermedad, nos manda la tribulación y ahora quiere que pensemos que es Dios que nos está aplastando. No, hermanos, es un engaño satánico. Dice, por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Hermanos, por eso les mencionaba de que ahora nosotros tenemos que poner una cerca a nuestro derredor y esta cerca tiene que estar completamente cerrada. Decimos amén, hermanos. Si hay un hueco, una falla en la cerca, pues que não estou guardando bem o sábado, ou comendo uma comida proibida, ou quem sabe mirando algo impróprio para um cristiano. Se eu tenho uma ruptura, um hueco em la cerca, o ladrão, o lobo, o leão vai entrar por aí. ¿Me estão acompanhando? Então, hermanos, temos que cerrar la cerca. Em outras palavras, agora devemos chegar a uma condição de santificação. Hermanos, a la tarde voy a hablar sobre eso, si Dios nos permite, al sermón de hoy a la tarde, que es secuencia de ese seminario, eventos de los últimos días y la reforma pro salud. Hay dos cosas que ahora usted y yo tenemos que entender. Dos cosas. Primero, santificación. Número 1, santificación. Pues claro que eso es bíblico, ¿no? Número 2, acción. Santificación y acción. Todo en la Biblia vira, hermanos, termina en acción. Y este evangelio del reino será predicado. ¿Qué es esto? Acción. No es que vamos a predicar durmiendo a la casa. Eso es acción. Movernos. Yo no puedo decir, no, que predique el pastor de la Asamblea de Dios, el pastor pentecostal o de la iglesia bautista. No, Dios te llamó a usted y a mí para predicar este evangelio. ¿O cómo cree que el sacerdote católico va a predicar en lugar de nosotros? Pues él no conoce. Él no conoce, él aprendió a adorar a la Virgen Santa de Guadalupe, la Virgen María. Él no conoce. Entonces el Señor nos ha dado la luz para que nosotros podamos levantarnos, pero tiene que primero ¿qué?
Josué 3:5, santificaos porque mañana el Señor hará maravillas. Hermanos, santificaos. E isso é uma obra individual. Você não sabe se eu estou contaminado ou não com um pecado, porque isso está aqui adentro, mas eu sim, com Deus, sei como está minha vida com Ele. Então, salir de la cama a la madrugada, poner la rodilla a orar, leer la palabra, decorar las citas, buscar los libros, aprender una comunión íntima con el Señor. Amén, hermanos? Y cuando venga el fuerte temporal, la borrasca, este árbol não cai, porque as raízes estão como? Profundas. A comunhão com Deus é a raiz, está escondido. Você não vê um árbol como está a raiz, isso está para dentro, allá de la tierra, pero quando vem o viento, agora você vê, porque quando a raiz está superficial, pronto, o árbol, ¿qué? Se cai. Então agora vai venir um temporal. Aí é onde vai aparecer, hermanos, quem de nós criamos raízes. E disse lá, la sierva del Señor así, hermanos. No voy a leer todo porque estoy ya para concluir, pero estoy leyendo el conflicto de los siglos, la última parte del capítulo 1. Dice, pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Yo les contaba, hermanos, que yo tomaba alcohol, vino, cerveja, todo final de semana, pues eu estava tomando e fumava, e nunca me passou nada. E por quê? Porque eu era um ignorante, tomava café, me desvelava, a vezes 5 noites por semana não dormia, e vivendo como um louco, pero não me passava nada. ¿Por quê? Deus cuida del ignorante. Quando digo ignorante, não és um estúpido, aunque era estúpido também. Pero ignorante é o que não sabe, não conhece. Ignorava, ignorante. Agora você crê que Deus me guardaria com toda a luz que tenho a hacer todo esto? Já não, mis hermanos. Agora não há excusa. Agora já não há desculpas. Temos que agora obedecer, disse. Quando o homem traspassa os límites de la paciencia divina, já não cuenta com aquela proteção que le librava del mal. Deus não assume nunca para com o pecador a atitude de um verdugo que ejecuta a sentença contra a transgressão, sino que abandona a sua própria suerte a los que rechazam su misericórdia. ¿Quedou claro agora Mateus 23? Porque o Senhor se estava apartando da nação de Israel, hermanos, porque eles não quisieran comprometer-se em obedecer sua palavra. Todo raio de... Se alguém está leyendo comigo, eu estou brincando porque não posso ler toda a página, ¿no? Pero la misma página 40 ahora. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios, son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Esto, mis hermanos, es una advertencia para nosotros. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener futuro, va a tener outro cumprimento, e a terrível desolação del primeiro não foi mais que um pálido reflejo de lo que será el segundo. ¿É importante isto para nós? Claro que sim, claro que sim. Apenas um pálido reflejo lo que passou allá com os judíos em aquele tempo, hermanos, porque o mundo moderno está pisoteando a lei divina, está abandonando o Criador do universo. E disse então, mis hermanos, a la página 41, quando isto passa, quando o Espírito de Deus se aparte del todo de los impíos e los deje abandonados a sus fieras pasiones e a merced de la sana satánica, entonces el mundo verá, como nunca los vio, los resultados del gobierno
de Satanás. Hermanos, le pregunto, ¿Satanás tiene un gobierno? Claro que sí. ¿Tiene principios? ¿Tiene principios del gobierno de Satanás? Tiene. Mentir, odiar, destruirse, son principios satánicos. Pero ¿será que también el gobierno de Dios tiene principios? Claro que sí. Por eso ahora está en nuestra mano decidir dónde queremos estar. Si queremos estar com o remanente em obediência, vamos ser perseguidos, vamos ser chamados de alarmistas, vamos ser chamados de loucos. Alguno aqui já passou por isso, quando sua família empieza a dizer, você está louco, você já não come carne, não baila, já não vê a novela. Assim não disse a você, os familiares? Assim minha mamã me dizia, não, você está louco, você está fanático, assim me dizia minha mamã. Pois eu pensava, permita que ela pueda ser louca como eu também. E que crê? Pois minha mamã também enlouqueceu. Já não vê novela. Minha mamá, se eu era ratão de igreja, minha mamá é mais ratazana de igreja que eu. Ela quase que vive dentro da igreja agora. Pero me dizia assim, você está louco. Hermanos, nós agora devemos decidir o que queremos de nossa vida. Se queremos obedecer, há que correr agora. Pues ler os livros, começar, hermanos, como mencionei, este livro estamos maravillados, ¿no? Eventos de los últimos días, pero hay conflicto de los siglos. Tenemos el libro Maranata, tenemos el libro Primeros Escritos, claro, en primer lugar la Biblia. Hay que leer, hermanos, la palabra todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. La Biblia. Empezar allá en Génesis o Salmos, donde sea el libro más fácil de la Biblia, hermanos, el Evangelio de Juan, es muy bonito. No importa dónde, pero leer la Biblia todos los días. Pedir sabedoria antes de abrir la Biblia. Pedir discernimiento, hermanos, y capacidad para obedecer al Señor. De nada sirve, como miramos al principio, saber y no obedecer. Tenemos que pedir fuerza al Señor, como dice Juan 1:12, a todos los que recibieran como hijos e hijas de Dios, les dio poder para ser hechos hijos e hijas de Dios. Hermanos, creo que podemos ya ir terminando por aquí. Creo que este momento, hermanos, nosotros pienso vamos cantar, pero cuando terminemos de cantar, yo quiero hacer un llamado, porque mis hermanos estamos en horas solenes. Una vez yo no hacía llamados, era pastor, tenía la credencial de ministro, pero no hacía llamados. Un día la secretaria me llamó, era como martes creo, y dijo, pastor, ¿se acuerda el domingo, el bautismo, cuánta gente había? Usted terminó y no hizo un llamado. Y yo le dije, sí, me acuerdo. Pero el muchacho que estaba sentado atrás, se fue a la casa esta noche, agarró una cuerda, colocó al cuello y se le quitó la vida, se ahorcó. Y hermanos, yo me siento tan triste, porque esta noche él estaba en la iglesia y pudiera entregarse al Señor y yo no hice un llamado. Entonces de aquel tiempo para acá, cada sermón que predico, yo hago un llamado, porque el Espíritu Santo está trabajando al corazón de la congregación. Amén, hermanos. No podemos ver, apenas nos miramos uno al otro, pero hay un poder, el poder del amor, el poder del Espíritu Santo, el poder de la gracia de Jesús quiere tocar nuestro corazón, porque tal vez que el enemigo nos esté destruyendo y podemos estar viviendo el último día de vida. Así que vamos a cantar, hermanos, vamos a... One
momento, hermanos, vamos a orar. Pero si el Espíritu de Dios está tocando tu corazón, has venido aquí hoy para recibir la palabra y has sentido que Dios tiene un plan en tu vida para que usted pueda ser una persona sana, una persona preparada para lo que viene. Yo quisiera hacer una oración especial, empezando con aquellos que quieren aceitar al Señor Jesucristo como su único Salvador. Queridos hermanos, aquí hay muchas visitas también que nos acompañan por la televisión. No podemos confiar nuestra alma a ningún santo, a ningún hombre, a ningún muerto. Nosotros debemos confiar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted quiere entregar su corazón, su vida al Señor, usted quiere prepararse a través del santo batismo para que su nombre esté escrito al libro de la vida, este es el momento. Quiero invitarlo a que venga al Señor. Usted que está en su casa también puede venir al Señor. En su corazón, en su mente puede decir: Señor, yo te acepto a usted como mi único Salvador. Querido hermano, querida hermana, dice la Biblia, aún no podemos ver, pero dice la Biblia que cuando en la tierra algún pecador acepta a Jesucristo como su Salvador, allá en el cielo algo pasa. Jesús dijo: yo lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué bonita promesa, hermanos. Cuando venimos aquí en la tierra a un llamado y públicamente aceptamos al Señor, también Él se levanta por nosotros y públicamente Él confesa nuestro nombre allá en las cortes celestiales. ¿Hay alguna persona hoy que quiere tomar su decisión? ¿Quiere venir a Jesús? Es el día más hermoso. Esta noche vamos a dormir tan feliz cuando tomamos la decisión de aceptar el Cordero de Dios, el Rey del Universo, como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro Salvador. ¿Hay alguna persona que quiere venir a Jesús? Que sabe usted que ya estaba mirando el canal, que ya está entendiendo la verdad presente. Hoy es su día, mi hermano. Es un día de fiesta. ¿Y por qué? Porque dice que hay gran alegría en el cielo cuando en la tierra, este planeta caído, un pecador se arrepiente. Amén. Amén. Es un día maravilloso. Lo hizo, hermanos, cuando tenía 20 años de edad. Puede pasar aquí si alguna persona quiere entregar su corazón al Señor. Yo quiero orar por usted este momento. Antes de salir, queremos orar. También si usted en este momento quiere reconsagrar su vida al Señor porque ha fallado con Dios, se ha apartado de los caminos del cielo y ha abandonado, pero ahora quiere venir otra vez a la luz. Si hay alguna persona que se ha apartado, este es el momento de venir. El hijo pródigo regresa a la casa del Padre. Si usted se ha apartado de Dios, usted también que está en su casa y hoy quiere venir para obedecer al Señor, es su momento. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga. Voy a pedir a un anciano que venga a darle un abrazo a mi hermano, que le haga sentir la presencia del Señor en este lugar. Puede venir este momento, mi hermano, mi hermana. El cielo nos está llamando. Ahí está, mi hermano anciano, quiere darle un abrazo. Bienvenida a la casa del Padre. Es la casa de Dios. También a usted, que Dios te bendiga, mi hermano. También a usted, allá atrás una pareja, que Dios los bendiga. Ahí están los hermanos ancianos para darles la bienvenida a la casa del Señor. Querido hermano, querida hermana, también ahora quiero orar por aquellos que están enfermos. Hay mucha gente que viene aquí porque quiere escuchar de salud. Pues quiero decirle que hay un doctor, Él quiere cuidarte. Venga, puede venir. Usted que está desahuciado, usted que siente dolor, usted que ya siente que la medicina no te puede ayudar, venga aquí, queremos orar por usted. La Biblia menciona, Éxodo 15:26, yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Él te puede sanar. Querido hermano, querida hermana, este momento oramos también por aquellos que quieren consagrarse este año para ganar almas. No hay que venir, no hay lugar aquí para todos, pero ahí donde estás, si usted quiere ser un ganador de almas, consagrarse a la obra de Dios, para este año servir a los propósitos del Altísimo, yo le invito ahí donde está.
que usted diga em seu coração: Senhor, este ano não quero ser a higuera inútil, não quero ser uma higuera estéril. Eu quero servir a tus propósitos como tus discípulos em el passado. Quero servir agora para ganhar almas. Eu quero orar com a congregação, com reverência, hermanos. Os que podamos, nós vamos a colocar-nos de rodillas e vamos orar. Você que está em sua casa também, se nos quer acompanhar, vamos postrar-nos. Amado Padre que estás en los cielos, estamos estudando, Senhor, um dos capítulos mais tristes, Senhor, de tu santa palavra, que hablam de desastres naturais, tanta enfermidade, tanta violência, tanta coisa negativa, pero em meio de todo isso estamos por mirar, Senhor, a promessa mais hermosa de la palavra: tu Hijo vendrá em poder e glória para resgatar-nos. Graças, Senhor, porque não nos ha deixado huérfanos, nos ha dado tanta luz para que não desanimemos, para que não desmaiemos, para que podamos ser valientes em esta hora, assim como foi José em Egipto, assim como foi Daniel em Babilônia, assim como tus siervos, os discípulos, quando regressastes ao cielo. Padre, agora aqui estamos nós outros, queremos servir-te, queremos primeiro entregar nosso coração, nossa vida em tus poderosas manos. Toma-nos, Senhor, trabalha em nosso caráter, arranca, Senhor, toda debilidade, quebranta todas as cuerdas, Senhor, e amarras que o inimigo ha colocado em nossa vida. Queremos pedir por cada pessoa que ha venido este dia de hoje, os que estamos aqui e os que nos acompanham também por las redes sociais, por la televisão. Bendice tu pueblo, Senhor. Acéptanos, transforma-nos, santifica-nos para a honra e glória de tu nome. Oramos, Senhor, por esta congregação, por los enfermos. Oramos, Senhor, por aqueles que um dia se apartaram e que hoje regressam. Oramos por las visitas. Oramos por aqueles, Senhor, que estão fazendo planos para este ano servir a tus propósitos para concluir a predicação do Evangelho. Bendice esta congregação, Senhor, que podamos ser aqui uma cidade de refúgio para os pecadores. Bendice a obra missioneira. Toma-nos em tus manos, Senhor, purifica-nos e prepara-nos para tu venida, para o fim de todas as coisas. Glória a tu nome. Bendice especialmente aqueles que hoje por primeira vez se levantam a aceptar o Cordeiro de Deus que quita o pecado del mundo. Que eles puedan ir de regresso a sua casa em la alegria de que agora já não são del mundo, del pecado, não são de las tinieblas, são de la luz, são de la família celestial. Bendícelos, Senhor, para que regressem. Bendícelos, Senhor, para que se alimentem com tu palavra. Bendícelos, Senhor, com uma porção doble de tu Espírito. Bendícelos, Senhor, com a presença destes soldados poderosos, tus ángeles, que podem guardá-los também a sua família. Padre querido, quédate com nós este dia. Lo pedimos humildemente, muito agradecidos, em el nome que está sobre todo nome, el nome poderoso de Jesucristo. E a igreja disse: Amém. Glória a Deus. Amém.